Muy buenos días, sean todos bienvenidos a otra entrega de este Matutino Su Mundo en este lunes. Feliz inicio de semana para todos ustedes y gracias por esta sintonía a través del canal 101 y 1101 de Claro, el canal 46 de Win Telecom. Saludamos a aquellos amigos que están en sintonía con nosotros a través del canal 46 de Telecable Dominicano. Saludamos a aquellos también que están en sintonía a través del canal 647 de Amazon Fire TV y los cibernautas que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales de Su Mundo TV, con cafecito y té en mano. Muy buenos días, José Tomás. ¿Cómo te fue en tu fin de semana? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿A ti? Muy bien, gracias a Un Dios. fin de Mucha semana agua. con lluvias, con Mucha muchas agua. lluvias, Inundaciones. pero pese a las lluvias, con temperaturas extremantes, temperaturas Sí. muy calurosas, Sí, muy fuertes. hay mucho calor. Lo importante es que llovió bastante y esto, tú sabes que la lluvia es un símbolo de fertilidad. Sí. Obviamente cae muy bien. Pero mucha fertilidad. Para la producción agrícola de nuestro país, para que aumente la producción, a ver si podemos con un aumento de la producción bajar los elevados precios de los artículos básicos de consumo, porque de verdad Así que es. todo está muy caro. Así es. Yo pensé que yo estaba en Venecia sin darme cuenta el sábado. ¿Ah, sí? Con tanta agua e inundaciones que ven en el distrito. Pero, ¿qué te parece si también le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Marino Alcántara, quien se encuentra acompañado, pero muy bien acompañado? Así Sé que el es. público va a conocer quién es. Gracias, buenos días Lorena, Tomás, amigos y amigas. Hoy tenemos la oportunidad, señores, de un nuevo talento aquí en Multimedia Su Mundo, en este matutino Su Mundo. Se trata de Mayrelyn García, una gran comunicadora profesional que para nosotros es un gran honor tenerla aquí con nosotros. Adelante, Mayrelyn. Buenos días a todos y todas los que nos sintonizan aquí en el Matutino Su Mundo. Para mí un placer compartir con mis nuevos compañeros y, como les dije tras cámara, pues aprender de tan prestantes comunicadores que me honran, pues que yo pueda acompañarles en este importante espacio. Muy buenos días. Fue mucha lluvia también en el fin de semana. Parecía ¿Cómo le Venecia. fue a ustedes? ¿Le fue bien? Mucha lluvia. Menos mal que yo andaba en un vehículo alto y el agua casi me daba por las puertas, ¿no? Pero fue mucha lluvia que la necesitaba el país. Lamentamos que no tenemos las presas dominicanas en condiciones de aceptar la cantidad de agua para que no se pierda por el tema de la sedimentación y que ninguno de los gobiernos después de Balaguer se ha preocupado por sacarle tanto lodo y sedimentos que tienen esa presa y por eso tenemos las carestías y la falta de agua en el país. Así es, Mayrelyn, ¿cómo te fue tu fin de semana? Todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Qué hiciste? Tranquilidad, estudiar, leer. ¿Te quedaste en trabajar casa? mucho y compartir con familia. Qué bueno, eso es lo importante. Pero bueno, ya entrando en materia y dándole la bienvenida a nuestra compañera que va a estar con nosotros aquí de lunes a viernes, compartiendo informaciones, comentarios y entrevistas de interés para todos ustedes. Bueno, ya el momento más esperado en el día de ayer, Marino, José Tomás, Mayrelyn, el presidente habló en el día de ayer, tras un video que se colgó en las redes sociales, pues ya el mandatario dijo de que va a su próxima reelección en el 2024. Entonces, que estaba la expectativa de que iba a ser este próximo miércoles. Me parece que en Pedernales era que se tenía previsto de que el presidente va a hablar, pero tú sabes que el presidente Luis Abinader ha sido como un presidente un poco diferente en ese sentido. Atípico. Exacto, rompe reglas, porque no sé si ustedes se recuerdan un 16 de agosto que habló un 17 o un 18 o un 19 de agosto. O sea, él ha roto como con esas esquemas. reglas, exactamente, que siempre se han respetado en el país. Pero la gran pregunta es, ¿qué dice la población sobre el tema de la reelección del presidente? Él hablaba de algunos logros que ha realizado, como el tema del Ministerio Público, o más bien la justicia independiente, como yo le digo, pero también vemos de que él habla de las carreteras, habla del turismo, habló también del turismo en aquellos momentos cuando el presidente de la República, ¿verdad? En aquel entonces, pues tomó medidas con relación al país, prácticamente el cierre del país, y habló sobre el turismo y en ese sentido cómo nos pudimos levantar. Pero caben algunas interrogantes, por ejemplo, el tema de la Policía Nacional. O sea, el presidente Luis Abinader se reelige con una Policía Nacional que lamentablemente
en vez de mostrar seguridad, ha mostrado mucha inseguridad, el tema salud, el tema de la canasta básica que está por las nubes, los alimentos. También tenemos el tema migratorio actualmente que azota al país. Y cuando hablo de la Policía Nacional, todavía estamos esperando la gran reforma policial. Y como ustedes ven, por ejemplo, vimos de que se va a cambiar el color del uniforme, se va a cambiar el lema, pero eso es todo como un maquillaje por encima de lo que es el sistema y la estructura de la Policía Nacional, de lo que está pasando. Ayer incluso detuvieron en Atomayor 5 personas, entre ellos habían 2 policías, chalecos de la DNCD, gorras de la DNCD, armas, y que encabezaba esta red de secuestro era un primer teniente de la Policía Nacional. Entonces, estamos viendo todavía a la policía vinculadas en hechos criminales. Entonces, la gran pregunta, ¿el presidente Luis Abinader va a ganar en este momento cómo se encuentra el país con todos estos segmentos? Compañeros, yo quiero saber sus opiniones de cada uno de ustedes, a ver qué dicen. Bueno, de hecho, el presidente de la República sale en primer lugar en todos los sondeos y encuestas que han sido realizadas en los últimos meses. Tiene un elevado nivel de favorabilidad, un elevado nivel también de intención del voto. En las últimas encuestas que hemos visto ya sobrepasa el umbral del 50%, en otras está alrededor del 50%. Como tú bien decías, el presidente de la República, Luis Abinader, en el mensaje que emitió ayer, exponía los principales logros de su gobierno. Tú le estás anotando algunos puntos que son los puntos menos luminosos, como por ejemplo el hecho de que no han concretado, su reelección viene ahora que no han concretado la reforma de la policía, transformar esa institución por una mucho más efectiva, mucho más eficaz, una policía que sea más cercana a la comunidad y en la que la gente crea y confíe, ¿verdad? Habló también de las obras, de las grandes obras. El mensaje fue primero colgado, que hay que decirlo, en la red social a través de WhatsApp. Fue donde primero difundieron el video, luego entonces lo difundieron en las redes sociales de manera más masiva, y esto de alguna manera termina con la expectación que había para el 16 de agosto, porque todo el mundo estaba esperando que el presidente hablase el 16 de agosto, como tú bien anotas, en un acto en Pedernales. Pero antes de eso, había sido escogido el día 15 en un acto que iba a ser realizado desde la ciudad de Santiago de los 30 Caballeros. Y todo eso cambió, porque el presidente decidió apurar, adelantar esta decisión. Algunos analistas han dicho que esta decisión se debió a que, según ellos, ha cobrado mucha fuerza la candidatura presidencial de la Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández. La oposición, el PLD, también se ha estado movilizando bastante, y parece ser que los más cercanos los más cercanos asesores y expertos le pidieron al presidente de la República que adelantara, que anticipara su decisión para entonces que esté ya de manera conformado todo el escenario electoral, porque de un lado está Abel Martínez, que como saben ya no es un candidato oficial, pero fue el escogido en esa consulta que hizo el PLD. En la Fuerza del Pueblo no han hecho todavía la convención, pero todo el mundo sabe que será Leonel Fernández, y faltaba Luis Abinader para tener las tres caras visibles de los tres principales partidos, aunque en el PRM están también compitiendo por la candidatura presidencial Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara. Y va a haber una mujer también, Delia, que es una política dentro del PRM, mañana va a inscribir su candidatura a la presidencia. Ah, perfecto, entonces sería la primera mujer. En esta contienda que optaría por la candidatura presidencial. Entonces, como que está está definiéndose ya el escenario político electoral para las elecciones del 2024. Hay que anotar que en el Partido de la Liberación Dominicana hubo una mujer que estuvo compitiendo en el pasado proceso, Maritza Hernández, que fue ministra de Trabajo. En el caso de Delia, por el PRM, sería la primera mujer que anunciaría sus intenciones de contender por la candidatura presidencial. Así estamos
este lunes 14 de agosto. Marino, ¿qué tú opinas? Tú sabes de que había, realmente tú deseas un punto, compañero, tanto Marino y Marilyn, de que el presidente goza de ese porcentaje, de esa valoración, ¿verdad? Su imagen, porque yo digo que el presidente tiene las mejores intenciones, no está señalado por corrupción, no tiene la necesidad, porque es un hombre, ¿verdad?, que yo digo viene de cuna, desde su familia, pero sin embargo, él tiene la imagen, ¿verdad?, la puntuación, pero su gabinete no la tiene, o sea, su estructura gubernamental, lamentablemente, ha dado mucho de qué hablar y mucho que decir. ¿Qué opina, Mayrelyn? Vamos a comenzar con las damas. Mayrelyn. Gracias, Lorena. Yo creo que es indiscutible, era indiscutible la reelección o el anuncio de la reelección del presidente Abinader, algo que tanto los PRMistas como yo diría que la población en general, los dominicanos y dominicanas claman. Como decía José Tomás, tiene una alta favorabilidad en la intención del voto y en las más prestigiosas encuestas sobrepasa el 50%. Luis Abinader es un presidente de lujo, un presidente que ha apostado a la transparencia, a la honestidad, a él estar siempre dando la cara y al frente de los principales desafíos que ha tenido que enfrentar un gobierno, sorteando dificultades como una pandemia, una guerra y diferentes crisis mundiales, donde nosotros como país hemos podido sobrepasar indicadores a pesar de cualquier, diría yo, desafío que otros países tal vez no han podido pues superar. República Dominicana tiene estabilidad, hemos mejorado los empleos, hemos mejorado en turismo y si bien todavía faltan algunos puntos no tan luminosos, se precisan justamente 4 años más para poder continuar estas transformaciones en las que el presidente Luis Abinader, con muchos ministros que igual trabajan 24/7, pues continúan trabajando hombro con hombro, hombres y mujeres que le acompañan en miras de mejorar la situación de nuestro país. Así que la gente clama 4 años más. El pasado fin de semana los jóvenes de la JRM en un gran evento realizado en Santiago, justamente con más de 12,000 jóvenes que se dieron cita de diferentes puntos del país con entusiasmo y algarabía, ahí le pidieron al presidente Luis Abinader 4 años más. Yo creo que igual la sociedad civil, porque no se trata solo de los miembros del PRM, la sociedad civil comulga con la forma de gobernar del presidente Abinader y es indiscutible que la reelección va y que Luis Abinader continuará siendo nuestro presidente. Marino. Bien, la obra de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, no le sorprende a nadie el que él anunciara que va, por dos razones fundamentales. Número uno, porque es un derecho que él tiene constitucional para optar nueva vez por la reelección. Y por más que él dijo que quería que le guardaran videos donde él decía que él no iba, al final ya uno sabe que eso es bla, 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 a lo que ha acostumbrado la clase política tradicional al pueblo a mentirle cuando están en oposición para llegar y asaltar el poder y luego una vez en el poder entonces sacar lo que hay en el trasfondo de todo político tradicional del país y es el engaño. Yo ayer en el desfile en Estados Unidos yo sentí vergüenza ajena porque yo fui de lo que le advertí al presidente que hiciera todas las actividades que quisiera en Nueva York pero que no desfilara. Porque los insultos que le lanzaron al presidente dominicano en ese desfile eran vergüenza ajena. Yo no sé si tiene audio, solamente para que vean mínimamente, señores, cómo los dominicanos de la diáspora aprovecharon la presencia de Luis Abinader para decirle lo que tenían que decirle por la situación que vive el país. Una cosa es el Luis Abinader como individuo, pero otra cosa es la manera como ha gobernado. Vamos a ver brevemente eso, para que veamos otra cara de la moneda. Esa es apenas una de las tantas cosas que le vocearon, porque en la tradición del PRMD en el poder, nunca un presidente se ha podido reelegir. Y vemos el caso de Bosch, que a Bosch le dieron un coup d'état, un golpe de estado, como le dicen en francés,
que fue el mejor de todos, que hizo una nueva constitución de la República, un prócer. Vino luego un Antonio Guzmán Fernández que permitió el retorno al país de la democracia que se había visto afectada en los 12 años de Balaguer, el Trujillato, todo eso, y le devolvió a los presos políticos que volvieran al país. Pero mire cómo termina don Antonio Guzmán, ante los tantos problemas internos de un partido que históricamente se destripan dentro entre ellos mismos, terminó dándose un tiro. Luego, la transición ahí con Jacobo Marjutra de 41 días, y luego viene Jorge Blanco, sale preso. Ya ahí facilitaron el retorno de un muerto político que era Balaguer por los desastres que hicieron en el poder. Ya luego viene don Antonio, viene el presidente Mejía, y fíjense cómo terminó el país con una crisis, señores, que aquí habían enormes filas para comprar gas, aquí. Fue una locura. Entonces, de todos los presidentes que ha tenido el PRMD, el peor es Luis. Lo que ha hecho Luis con este país, señores, yo creo que se va a meter en 40,000 millones de dólares prestados. Así sí es bueno hacer obras, endeudando al país como lo ha endeudado. Y usted piensa que este país va a cometer el error de reelegir la ineficiencia, un gobierno que vino sin un plan de gobierno al país, señores. Viven improvisando cada día. Y préstamo y préstamo. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuáles son las grandes obras? Que alguien me muestre cuál es la gran obra que ha hecho Luis Abinader, que no sea añadirle un pedacito al tren, que ya hicieron otras gestiones. ¿Cuáles son los elevados que han hecho? Han continuado cositas. ¿Dónde está todo ese dinero? Todos esos millones, señores, con lo cual han comprometido el presente y el futuro del pueblo dominicano. Nosotros somos un país hiperendeudado, señores. Estamos endeudados por una administración que llegó al poder, señores, improvisada porque le cayó el poder en las manos y ellos ni siquiera se daban cuenta que llegaron al poder por los conflictos y un PLD que cansó a este país con la corrupción, que llegaron pobres y se hicieron millonarios en pocos años. Y el país dijo, vamos a salir de esta cáfila corrupta. Y el fenómeno de la división interna permitió que esta especie de adefesio político entrara al poder. Fíjese cómo está el país ahora. Tenemos más apagones que antes. La canasta familiar que la gente no soporta. La casa del terror, que eran los supermercados, se volvieron más terroríficas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reelegir? Y hasta ahora, y con esto concluyo mi comentario, ningún presidente ha podido reelegirse en época de inflación. Y aquí al dominicano, ese supuesto bienestar que manifiesta el presidente Luis Abinader, no llega a la mesa de los pobres. Aquí la clase media la desbarató este gobierno. Esa es la realidad. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya la oposición, en este caso el PLD, fijó su posición, Abel Martínez, como candidato a la presidencia, diciendo que va a perder el presidente Luis Abinader. En pocas palabras dijo eso. Y la Fuerza del Pueblo, pues también dijo ya lo que todo el mundo esperaba, porque había mucha incertidumbre con relación si el presidente iba, no iba, sobre todo también por unas declaraciones que él dio en el programa de María Arcela Álvarez, donde él dijo que su familia estaba descontenta, en pocas palabras, o sea, de que no estaban como muy de acuerdo de que si él iba o no. Muchos dijeron que esa era estrategia de marketing para mantener como esa incertidumbre. Y él dijo también que incluso él tenía un solo voto a favor, que era una de su hija, que le dijo, bueno, papi, tú haces lo que tú consideres. Pero hay muchos retos todavía por parte del gobierno, qué hacer, qué no hacer, en medio de escándalos también, incluso de sus diputados, con relación también al tema, como decía Marino, el tema de la energía eléctrica. También vemos, por ejemplo, el tema de la delincuencia. En fin, son algunos elementos que todavía queda mucho por hacer y todavía la población está esperando con relación a esto. O sea, ¿qué va a pasar? Supongo que irá con la vicepresidenta. No sé si la va a cambiar, supongo esa es otra decisión que hay que esperar. Tú sabes que Luis Abinader era el candidato. O sea, el PRM no podía colocar otro. El único candidato potable en estos momentos del PRM era Luis Abinader. David Collado, para nada. Se hablaba de Carolina Mejía, pero eso ya para el 2028, que se tiene previsto, ¿verdad?, que la van a preparar
para lanzar su candidatura a la presidencia, y hablaban también de José Ignacio Paliza, que es el presidente del partido. Hay un punto que Mayrelyn trató durante este fin de semana, el sábado, pues hubo una actividad en Santiago, ¿verdad?, donde participaron un sinnúmero de jóvenes. Sin embargo, estaba Carolina Mejía. Entonces uno se pregunta que mientras el país se está inundando, o sea, con el tema de las aguas, de las lluvias, que parecía de verdad una Venecia cualquiera. Recuerda lo que pasó en octubre del año pasado por el tema de la basura, que todos los funcionarios estaban de fin de semana, y eso lo tomó de sorpresa, y el juidero que se armó, ya ustedes saben, no hay ni siquiera que contarlo. Y vimos lo mismo en el fin de semana, el sábado, mientras la alcaldesa estaba en una actividad reeleccionista, apoyando al director de Proindustria actualmente. O sea, el país, el distrito estaba inundado también. Entonces hay que hacer este llamado a la alcaldía, compañeros, de que por favor recojan la basura, de que limpien todos los alcantarillados. A la población también hay que concientizarla de que no tire basura. O sea, el ciudadano todavía tú lo ves que tira cualquier basurita por la ventana, pero lo cierto es que todavía tenemos el tema de las inundaciones, de las calles, y todavía yo no entiendo qué es lo que pasa en la alcaldía, que no da pie con bola con eso. Lo que pasa es que es un problema de muchos años, el problema del drenaje pluvial, del alcantarillado sanitario del Distrito Nacional o del Gran Santo Domingo en sentido general, porque igual pasa en la provincia de Santo Domingo. Y resolver eso implica una inversión multimillonaria, sí, que no ha podido hacer este gobierno, que tampoco lo hicieron los gobiernos pasados. Pero si se toman préstamos, se puede tomar otro préstamo para eso, ¿no? Bueno, sí, pueden incluir resolver ese problema, que es como le dije, una inversión multimillonaria, sí, que nadie quiere hacer. Pero también tú tocaste un punto muy importante, y es el bajo nivel de conciencia de los ciudadanos. Tiran un vasofón por donde quiera, tiran plásticos, tiran envases, empaques de comida rápida por donde quiera, y eso lo que hace, señores, que tapa los alcantarillados, que tapa los invernales e impide que el agua pueda fluir en tiempos de muchas lluvias. Entonces también hay un trabajo que tenemos que hacer con los ciudadanos para crear más conciencia, para que estén conscientes de que cuando tiran basura a la calle están contribuyendo con el deterioro y con tapar los alcantarillados. Entonces tú hablabas ahorita de esa marcha que realizó el candidato presidencial, porque un candidato presidencial, aunque no ha sido oficializado, Abel Martínez, señalado candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí vemos imágenes que hemos tenido aquí, que hemos podido reunir. Nuestra productora Diana ha recopilado estas imágenes que dan una muestra, una idea de lo concurrida que fue esta marcha. Y todo esto, como tú bien apuntas, es en franco desafío a una resolución, a un documento de admonición presentado por la Junta Central Electoral a todos los partidos, donde le exhorta a descontinuar estas actividades masivas, una resolución que le pide que quiten las vallas, que quiten carteles, todo recurso de propaganda o de campaña política. Y los partidos políticos han respondido de que estas actividades no están prohibidas, porque ya decidió sobre este tema el Tribunal Constitucional, y también lo hizo el Tribunal Superior Administrativo, que dijo que no podían prohibirles a los partidos políticos que realizaran estas actividades, actividades proselitistas, porque entendían esos tribunales que son los partidos políticos entes públicos, y que como entes públicos están en la posibilidad de movilizarse y de manifestarse, porque es un derecho que está constitucionalmente incluso protegido. La oposición hoy va a llevar un documento a la Junta Central Electoral, exacto, mostrando la inconformidad por parte de la Junta Central Electoral. Pero Mayrelyn,
¿Qué nos tienes que decir con relación a esas lluvias? Bueno, este fin de semana? como bien ustedes han señalado, las lluvias torrenciales que obviamente nos agarran por sorpresa, es un tema de educación, de conciencia ciudadana, del que yo he hablado en muchos otros espacios. Si nosotros como ciudadanos no tenemos la conciencia de no tirar residuos, basura a las calles, pues lamentablemente se van a tapar los alcantarillados. La alcaldía del Distrito Nacional, encabezada por Carolina Mejía, que es la mejor alcaldesa que hemos tenido, supera los 70-80% en simpatía de la gente para reelegirse en la alcaldía. Vamos a ver qué sucede en este sentido. Pues ha hecho un gran trabajo. Carolina es una gran gerente que además la acompañan hombres y mujeres que están al pie del cañón las 24 horas del día. Todos los operativos, las brigadas operativas de la Alcaldía del Distrito Nacional estuvieron atendiendo la situación de las inundaciones. Asimismo señalar que la CAS, Obras Públicas, también tenía sus brigadas trabajando en las calles y que hemos tenido una intervención además en las cañadas a través de la CAS, pero aún así, si nosotros como ciudadanos no tomamos conciencia de limpiar nuestro entorno, de recoger la basura, de no sacarla a las calles cuando llueve, lamentablemente esta situación se va a prolongar porque se arrastra, como bien decía el compañero José Tomás, de muchos gobiernos que no han podido invertir en esta situación porque se lleva muchos millones de pesos, pero se está trabajando en esa dirección y obviamente pues las experiencias que hemos vivido desde el pasado noviembre con las lluvias torrenciales y las inundaciones que seguimos viendo, pues motivan a que se tenga una nueva forma de cómo atender esta situación en la gran capital. Así es. Sobre el tema de la medida de la Junta Central Electoral, de darle un plazo de 15 días a los partidos para que retiren la propaganda, parece que les van a tener que dar para atrás a esa decisión, porque ha habido protestas de parte de los partidos. Obviamente que el PRM, con tal de sacar ventajas, como está en el gobierno, ha dicho, sí, nosotros acatamos eso, pero en un recorrido que yo hice por el país, por todo el Cibao, no hay calle ni hay carretera donde no estén las propagandas de todos los partidos, sobre todo los tres principales, los cuatro, porque también el PRD tiene buena propaganda. Pero retirarla solamente le beneficiaría al PRM en el poder, que es el que más dinero tiene, porque tiene en sus manos el Estado. Y cada candidato de ellos, cada ministro, pueden aportar, y uno sabe que los recursos del Estado tradicionalmente lo han usado todos los gobiernos. Entonces, qué bueno que le retiren la propaganda al PLD, a la Fuerza del Pueblo, al PRD y el PRD. Y el PRM estaba de acuerdo con esa medida. El PRM sí está de acuerdo, porque es que están en el poder, tienen la vaca del Estado en las manos. Para dar el ejemplo, María, no, de que como gobierno y partido. Pero obviamente la Junta Central ha sido irresponsable, en el sentido de que permitió que durante años se estuvieran poniendo estas propagandas. Entonces ahora no venga de último momento, cuando ya la campaña prácticamente arrancó, a querer pedirle eso a los partidos. Actuaron tarde. Entonces creo que es una sana medida que dejen eso así ya, no se busquen problemas, porque la millonada que van a tener que invertir los partidos para retirar esa propaganda y luego volver a ponerla en pocos días, no me parece que sea algo inteligente. Pero hay muchos de ellos que tienen dinero. Mira, por ejemplo, Antonio Tavares gastó ¿cuánto? 250. Antonio Taveras, perdón. Sí. Él dijo que gastó 250 milloncitos. Ay, eso sí. no es nada, pero qué nada. vocación de servicio tienen nuestros políticos que se sacrifican por este pueblo, Mayreli. Pero nada, yo cuando 150 millones, tú sabes los problemas que yo resuelvo, Mayreli. Bueno, me imagino, pero muchos empresarios, sociedad civil, gente que se ha motivado a participar en política y que tiene, ¿verdad?, sus fondos propios, pues, y ese amor y esa vocación por la patria, pues decide invertir en este espacio para poder, pues, sacar la cara, como digo yo, y hacer un buen trabajo por su país. Yo creo que la clase política también debe moverse a trabajar más en propuestas y no tanto a invertir tantos recursos en esas publicidad exterior que tanto también contamina
las ciudades y los espacios públicos. Yo espero que... de nosotros también, ¿verdad, Maylene? Como exigir más propuestas, exigir la ciudadanía. No tanto el clientelismo y todo eso afiche. Y tantas caras por la ciudad, por donde quiera. Si bien es una tradición, creo que nosotros como país debemos movernos a otra cosa. Así es. Pero nada, compañeros, ¿qué les parece si vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos seguimos con más contenido en este Matutino Su Mundo, en este lunes, inicio de semana? Estamos de regreso con su Matutino Su Mundo. Vamos ahora a ubicarnos en el plano internacional porque en Ecuador, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ya fue escogida la persona que lo va a sustituir como candidata presidencial porque es una mujer periodista de profesión. Vamos a ver la historia que ha preparado Euronews sobre este tema. Este atril vacío del candidato asesinado, Fernando Villavicencio, marcó el debate electoral de las elecciones presidenciales de Ecuador. Un debate donde la confrontación estuvo ausente y transcurrió con énfasis en la mayor parte de los candidatos en la seguridad y en una política de mano dura contra la delincuencia. Finalmente, para evitar problemas legales con las candidaturas, el movimiento político de centro-derecha Construye designó al periodista Cristian Zurita, amigo de Villavicencio, para que lo sustituya en la papeleta electoral. En medio de grandes medidas de seguridad, Zurita, junto a la candidata a la vicepresidencia Andrea González, evocó la posibilidad de que su candidatura fuera rechazada. Y estamos esperando a la organización política que se atreva a impugnar nuestra candidatura, para saber de qué lado están, si están en el lado de las mafias o están en el lado de los buenos. La actual favorita en las encuestas es la candidata de izquierda Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, actualmente en el exilio en Bélgica. Y lo más doloroso es que haya un candidato que haya sido asesinado y que hayan, sobre todo, circunstancias muy extrañas y muy oscuras en torno a la muerte del señor Fernando Villavicencio. El asesinato de Villavicencio ha puesto el aumento de la violencia en el país los últimos 3 años como asunto prioritario en las elecciones del domingo que viene. La historia de Euronews que nos habla de la candidata presidencial que sustituirá a Fernando Villavicencio, el malogrado candidato presidencial de Ecuador. Ahora vamos con nuestra compañera Lorena Erasme. Así es, José Tomás, de inmediato pues iniciamos en lo más relevante en Santo Domingo Este, porque moradores de los Prados de San Luis se quejaron por las condiciones de sus calles, en especial la entrada principal que está intransitable. Nuestra compañera Diana Encarnación con la siguiente historia. Los comunitarios exigen a las autoridades el arreglo de inmediato de las vías del barrio y, según dijeron, en varias ocasiones han estado reclamando atención para el lugar donde viven. A la deplorable condición de las calles se agrega un fuerte hedor por el estancamiento de las aguas cuando llueve. Eso está botando agua y onda cacá y eso es un mal olor. Yo no sé cómo esa señora vive ahí. Nosotros pagamos un impuesto, tenemos derecho a tener una calle digna. Para nosotros los que habitamos en este sector. Piden además regularizar el servicio de agua potable, la recogida de basura y otros males sociales que afectan a los Prados de San Luis, ubicado en Santo Domingo Este. Comunitarios del barrio se han acercado a las autoridades en varias ocasiones, obteniendo como respuesta solo promesas. Esto nos está afectando hace mucho tiempo y siempre vienen y dicen que lo van a arreglar, pero nada de arreglarlo. Y eso vive todo el tiempo ahí lleno de agua, trayendo mosquitos, trayendo gusanos y afectando a toda la comunidad y a los niños principalmente, que son los que más se afectan. Estamos cansados ya de ir a tocar puertas ahí a las autoridades. Nos prometieron, el alcalde Manuel Jiménez se comprometió con esta comunidad que iba a resolver la problemática de aquí. Y estamos cansados ya. Nosotros como consejo, como junta de vecinos hemos hecho todo. Expresaron que son una comunidad laboriosa y pacífica, que solo quieren contar con los servicios prioritarios. Diana Encarnación, Noticias Su Mundo.
Mientras que en el barrio Villa Liberación, en el Almirante, también en Santo Domingo Este, ha vuelto la calma y la tranquilidad tras haber superado el cólera, una enfermedad que provocó varias muertes en la barriada. Aunque el cólera ha sido controlado en el barrio, sus moradores se quejan por múltiples problemas que los afectan. Muchos mosquitos, esos mosquitos no dejan dormir a uno de noche. La basura, ya usted sabe cómo ellos vienen ahí, se llevan la que hallan, ahí se van. Pero no se paran 10 minutos para esperar que bajemos de allá arriba a bajar la basura ahí. Aquí cuando andaba una pandemia que estaba matando a esta gente, que ahí murió una señora y cosas, aquí se trajo de todo. Mira, trajeron mucho cloro, que yo creo que todavía yo tengo cloro, pero yo vivo en una segunda. Uno se cansa de barrer y limpiar esos escalones, eso es los perros haciendo lo que tienen que hacer. Los consejos de las autoridades de salud continúan siendo aplicados en el barrio para evitar el resurgir de la enfermedad. Ahora pasamos al plano político porque Leonel Fernández juramentó a la vicealcaldesa de Dajabón por el Partido Revolucionario Moderno, Josefina Lombert. La dirigente se integró al Partido Verde con un importante cuadro político que la respalda. Fernández valoró la integración de la dirigente que goza de un importante liderazgo en la demarcación. El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, habló ante cientos de nuevos integrantes de su partido. Por otra parte, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, en apoyo al proyecto de reciclaje que realiza la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas, participó en la jornada de limpieza y reciclaje del litoral de la Plaza Juan Barón. Esta acción obedece al proyecto de ADEOFA, denominado Protegiendo Nuestro Futuro. Va a ser en beneficio de las instituciones armadas, en el sentido de que se van a realizar estancias infantiles. Se va a comenzar con el Ministerio de Defensa y eso luego se va a trasladar a las otras instituciones. A la vez que recogemos los plásticos, estamos ayudando a lo que es el medio ambiente y así tengamos nuestras estancias infantiles dentro de las instituciones militares. La iniciativa educativa y medioambiental Protegiendo Nuestro Futuro busca recolectar desechos sólidos como botellas plásticas, cartón y papel, que posteriormente serían procesados para convertirlos en el material de construcción para edificar una estancia infantil en el Ministerio de Defensa. Ahora pasamos al plano educativo, porque el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, aseguró que el programa de otorgamiento de becas nacionales no solo ha contribuido a la formación académica de los estudiantes, sino también que es un sistema que ha logrado la inclusión social de jóvenes. Dijo que los beneficiarios de las becas, un 40.6% corresponde a mujeres. García Fermín habló en el acto de entrega de 60 becas, al igual de número de jóvenes de barrios pobres de la provincia de Atomayor. Ahora hacemos contacto en directo desde Lonamet. Allí se encuentra José Amparo con las informaciones del tiempo para saber cómo está el clima en este lunes, inicio del fin de semana tras las lluvias, o más bien inicio de semana tras las lluvias del fin de semana. Muy buenos días. Sí, muy buenos días desde la Oficina Nacional de Meteorología con las últimas informaciones del tiempo. Ambiente caluroso y cielo de aspecto grisáceo. Actualmente se descontinúan las alertas meteorológicas vigentes. Hoy lunes predominará un cielo de aspecto grisáceo debido a concentraciones moderadas de polvo sahariano y mayormente de nubosidad aislada por la incidencia de una masa de aire con menor contenido de humedad y el distanciamiento de la vaguada. Solo se prevén en horas de la tarde, debido a los efectos locales, incrementos nubosos con aguaceros localmente moderados, tronadas y ráfagas de viento, principalmente sobre Monseñor Noel, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Altagracia, La Vega y localidades de Santiago, así como también Santiago Rodríguez, Dajabón y San Juan. Para mañana martes continuará incidiendo el polvo sahariano y la poca humedad, condición que hará que las lluvias continúen siendo escasas en la mayoría de las provincias del territorio nacional. Sin embargo, algunos aguaceros aislados
con tronadas y ráfagas de viento serán posibles sobre localidades del Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Noel, San Cristóbal, Azua, Elías Piña, Santiago Rodríguez y Santiago. La ONAMED continúa los niveles de alerta y avisos meteorológicos ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, generadores de inundaciones urbanas y rurales debido a la disminución de las lluvias. Pronósticos para el Distrito Nacional: cielo de aspecto grisáceo y de nubes aisladas, con chubascos aislados al final de la tarde, una temperatura máxima oscilando los 32 a 34 grados Celsius y una mínima en la madrugada entre 23 a 25 grados Celsius. Esto en cuanto al tiempo desde la Oficina Nacional de Meteorología. En un servicio especial para Matutinos Su Mundo, les informó Claudio Miguel Amparo. Gracias, Claudio Amparo, por las informaciones del tiempo para este lunes, inicio de semana en este Matutino Su Mundo. Y ahora vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando retornemos tenemos nuestro invitado de este día. Así es que no se muevan para que sepan de quién se trata y qué temas vamos a conversar con él. Vamos a la pausa. Estamos de regreso en el Matutino Su Mundo. Me acompaña el abogado Leonardo Suero para esta entrevista con nuestro invitado especialísimo, el ingeniero Guillermo Carán. Buenos días, ¿cómo están? Hermano, muchas gracias por tu invitación aquí a compartir este espacio Su Mundo TV y estamos prestos a colaborar como siempre. Ingeniero, buenos días. Bueno, muy contento de que ustedes también. Doctor, ingeniero, vemos las encuestas publicadas en los últimos meses y el tema de la situación económica ocupa siempre un capítulo muy importante. Mucha gente dice que está mucho peor que antes del gobierno de Luis Abinader. Algunos dicen que estamos mucho mejor, que la economía va marchando por un camino. Usted, que fue gobernador del Banco Central, un economista bien formado, que tiene datos muy actualizados, ¿cuál es su percepción? ¿Estamos mejor en términos económicos con el gobierno de Luis Abinader o estamos peor que antes? Bueno, es muy difícil hacer una abstracción de si están bien o peor, enfocando únicamente el aspecto económico. Yo pienso que para una evaluación general de la situación de la ciudadanía, de la situación del país, hay que verlo en el contexto político y social y sobre todo en comparación con las realidades. Por ejemplo, si yo me pregunto y me respondo, ante las dificultades económicas y políticas que se observan en el presente y lo comparo con lo que hubiera sido de no haber ganado el presidente Abinader, con los expedientes y esa inclinación a la corrupción de los gobiernos del PLD. O sea, habernos liberado de esa situación tan amenazante para la sanidad económica, social y moral del país y sobre todo, ¿qué hubiera sido si ellos hubieran ganado? Hubieran recibido la bendición popular para seguir haciendo lo que hicieron durante los últimos 8 años. De manera que yo, en sentido general, no limitándome a los problemas económicos, creo que la ciudadanía está mejor aún con las dificultades y con los desafíos. Eso sí, hay desafíos. Hay desafíos en términos generales y en términos económicos. En términos económicos tenemos que procurar una política económica, una economía que produzca más bienes y más servicios que satisfagan necesidades a la población. Una economía que se distribuya mejor entre todos los sectores de la población a través de la generación de puestos de trabajo de calidad, como dice la Constitución. Y eso implica un gran esfuerzo por parte de las autoridades, sobre todo si agregamos un componente que es la sostenibilidad de un crecimiento económico que durante muchos años el país ha tenido y que ahora estamos confrontando quizás el peor desafío de los últimos años, cuando en el primer semestre de la economía hay indicios de que la economía apenas creció 1.2%, que es 3 o 4 veces más lento que como habitualmente venía creciendo. Para mí eso implica un cambio de políticas económicas.
que puede estar asociado o no a un cambio de políticos, porque lo más importante es que las políticas económicas estén inspiradas en aumentar la producción, en generar puestos de trabajo para satisfacer necesidades y que sea sostenible, que no estemos tan afectados, tan dependientes de la vulnerabilidad que implica cuando tú tienes una economía muy deficitaria y muy dependiente del endeudamiento exterior. Ingeniero, a pesar que las autoridades anunciaron de que desde julio del 2022 a julio del 2023 la inflación interanual bajó a 3.95. Sin embargo, la población no se ha favorecido con esta reducción de la inflación porque clase media y clase media baja han tenido que ir a los supermercados, a los negocios, a comprar alimentos mucho más caros. Se han vuelto a convertir en la casa del terror los supermercados y colmados. Pero también vemos el aumento desmesurado del precio de la luz eléctrica y otro componente diario de la economía familiar que se ha reducido de forma potencial los niveles de vida de la población dominicana. ¿En qué sentido se interpreta que la población está mejor? Bueno, ya te dibujé el contexto político con relación a la economía. O sea, yo pienso que la población de hoy tiene más esperanzas que en comparación como si hubiera ganado el PLD en el 2020. Tenemos ahora una nueva oportunidad de evaluar las gestiones gubernamentales con las próximas elecciones. Ahora, haciendo una abstracción del fenómeno económico y ponderando y visualizando la situación política, yo creo que hay una situación más esperanzadora que la que hubiera sido si los resultados electorales del 2020 hubieran sido otros. Ahora, de aquí en adelante tenemos que afianzar esa esperanza y hay mucho que hacer y mucha tela que cortar. Sobre todo eso que tú señalas de los problemas inflacionarios, a mi juicio se han debido a que la oferta nacional de alimentos, de productos alimenticios, de productos que satisfagan las necesidades básicas de los dominicanos, no ha crecido al ritmo de la población, al ritmo del crecimiento económico proporcionalmente y al ritmo de las expectativas nacionales. ¿Por qué? Porque ha habido una política económica desequilibrada que estimula un sector más que otro, que ha producido un crecimiento de un sector más que otro, por ejemplo, un sector demandante como el sector turismo en comparación con un sector ofertante como sería la agropecuaria. Digo demandante porque el turismo que viene demanda productos y en cierta forma o se sustraen de la oferta nacional o hacen que la oferta nacional se torne más cara. Por eso la posición correcta debe ser la de aumentar la oferta nacional de productos, volcarse al campo, la producción agropecuaria, situación esta que no se percibe y que tiene como consecuencia esos aumentos de precios que estamos teniendo. Cuando usted habla, ingeniero, de la necesidad de un cambio en la política pública y explica que no necesariamente implica un cambio de políticos, ¿cómo hacer, por ejemplo, para transformar el actual modelo económico que permita que ese crecimiento económico que hemos tenido de manera sostenida pueda impactar de manera positiva a los sectores socialmente y económicamente más vulnerables? Bueno, la llamada redistribución de la riqueza. Yo creo que el área neurálgica para lograr ese objetivo es el área fiscal. Y lamentablemente el gobierno le huye a la reforma fiscal. Al pacto fiscal, porque está establecido en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo en 2030. Claro, entonces, pero todos los gobiernos le huyen a la reforma fiscal porque tienen un prejuicio con relación a lo que es una reforma fiscal. Porque siempre supone que la reforma fiscal está asociada al aumento de impuestos para cubrir los gastos gubernamentales. Pero también puede plantearse
y es lo pertinente en el caso dominicano, una reforma fiscal para reducir los gastos, para reorientar los gastos, para reducir los impuestos, para simplificar los trámites impositivos, para controlar, por ejemplo, evasiones fiscales, para evitar evasiones fiscales y evitar contrabando. Y todo eso se logra con una reforma fiscal que simplifique los procedimientos, porque ahora mismo tenemos una informalidad de un 18%. ¿Qué es una informalidad? Que hay una empresa, una persona que no está inscrita en el sistema tributario, que no está inscrita en la seguridad social. Pero ¿por qué las personas están prefiriendo no incorporarse al sistema tributario y mantenerse fuera de él? Porque el sistema tributario es muy complicado, muchos procedimientos, mucho papeleo, y además porque tienes tasas altas que en comparación con lo que debe ser. Por ejemplo, el ITEVIS 18%, cuando si uno recuerda la Biblia, que hay una contribución del diezmo que significa el 10%. Entonces, me parece que la mejor forma de lograr la retribución es a través de una reforma fiscal que simplifique los procedimientos, que reduzca las tasas, que no haya, que haga menos necesario que la gente se lleve a la evasión y que se combata el contrabando. Pero con una reforma fiscal así concebida, como la concebimos los reformistas en el año 92, que bajamos los aranceles y las recaudaciones aumentaron, tendríamos, porque si hay menos evasión, hay más recaudaciones que podría invertirse, pero también hay que invertir mejor, hay que mejorar la calidad del gasto. Hay que invertir más en la agropecuaria para que haya más productos y a mejores precios. Y todo eso, por supuesto, implica una reforma del gasto que hoy está muy concentrado en burocracia, en subsidios, en asignaciones, en publicidad, etc. Pero hay un ingrediente también que vendría siendo como una derivación de la reforma fiscal. El gran objetivo de la reforma fiscal es gastar en función de las recaudaciones, que sean equilibradas o que por lo menos haya un déficit razonable, pero no es la situación presente. Ahora mismo, para equilibrar las finanzas públicas y otros déficits, como el déficit comercial, se está recurriendo a un endeudamiento a un ritmo mayor que en otros tiempos. Y ahí sí yo creo que estamos peor. Y te lo digo porque he analizado los 11 trimestres de gobierno publicados, porque ya van 12, pero no se ha publicado el 12avo, y lo he comparado con los 11 trimestres del gobierno anterior. Y resulta que los 11 trimestres del gobierno anterior había un endeudamiento con relación al producto equivalente al 50%, o sea, dividiendo la deuda total, incluyendo la del Banco Central, entre el producto, llegó a 50%, y en los 11 trimestres recientes, un 62%. Crecer un 12% en 11 trimestres significa prácticamente crecer un 1% mensual. Y eso realmente es una tendencia que debe preocupar y que debe modificarse precisamente a través de una reforma fiscal que obligue a gastar en función de las recaudaciones. Usted dejó entrever, ingeniero, que de haber ganado el Partido de la Liberación Dominicana, llámese Gonzalo Castillo, las elecciones del 20 hacia el 24, el país estuviera peor. Sin embargo, ganó Luis Abinader y ante todas las promesas que se hicieron de cambio, realmente es que en la práctica hemos vuelto a los tediosos apagones. No se encuentran los recursos para comprar medicamentos de alto costo. Servicios tan importantes como el 911 han colapsado. Tenemos una situación que da vergüenza, que usted va a buscar un pasaporte y no lo encuentra. Y otros servicios que se han deteriorado. Pero el técnico en economía aquí es usted. Entonces nosotros queremos preguntarle y que nos responda para el consumo de todos los telespectadores que ven este espacio, Su Mundo TV, ¿en qué renglón es que estamos mejor? Bueno, indudablemente tenemos que regocijarnos de que
tenemos país todavía, que no hay crisis, que se ha mantenido el crecimiento económico, que salvo con el empañamiento de este primer semestre ha sido un crecimiento importante, que hay perspectivas económicas buenas, sobre todo en comparación con otros países latinoamericanos que han girado hacia la izquierda, y eso ha tenido ha hecho que República Dominicana esté en la mira de, por ejemplo, inversionistas extranjeros que pudieran invertir en sectores claves como turismo, como bienes raíces, como industrias, zonas francas, etcétera. O sea, hay unas perspectivas económicas que se han hecho atractivas y que no tenemos los males tan graves como están teniendo otros países. Porque, por ejemplo, tú tienes el caso en Perú, hace un par de años se elige un presidente y ya está preso. En Colombia se elige un presidente esperanzador y ya está sometido a tela de juicio por actos de corrupción. De Venezuela ni te digo nada. En Chile, que comenzó con una euforia y un espejismo, la popularidad del presidente chileno estaba demente. Y Argentina, ni se diga, que incluso ha llegado el momento que parece que nadie quiere ser presidente en Argentina. Hay como un vacío político, porque el que está no quiere seguir, los más notables de lo que hubieran sido candidatos, el que salió no quiere volver, Macri no quiere volver, Alberto Fernández no quiere seguir, Cristina mucho menos. Entonces, pero además está en una tela de juicio económico, porque el único que se vislumbra, que es Sergio Massa, es el ministro de Economía, que tiene que aplicar unas sanciones, unos ajustes que le está exigiendo el Fondo Monetario para poder desembolsar unos 7.000 millones de euros para calmar a los acreedores argentinos. Nosotros no hemos llegado a ese nivel. Bueno, vamos a esperar como que pase con Lula, vamos a darle un tiempecito a Lula. Pero si tú nos comparas con ese contexto, obviamente estamos en un nivel de normalidad económica. Yo diría que en cierta forma, en el contexto político latinoamericano, ahora estamos viviendo un momento de lujo, que se nos brinda la oportunidad de escoger entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Y hay gente que todavía aspira a ser presidente, que no es como Argentina. Y son dos personas que tienen condiciones para dirigir la nación y encauzarla. Entonces, no hemos llegado al nivel de crisis azotado por la pandemia, o por la guerra de Ucrania, o por las malas políticas económicas, o por las presiones migratorias, que bueno, a pesar de que tenemos la situación haitiana, todavía la situación sigue siendo manejable. La semana pasada, el gobernador del Banco Central dio a conocer la información de una decisión tomada por la Junta Monetaria en su reunión mensual de política monetaria, de que el Banco Central había decidido tomarse una pausa en la reducción de las tasas de política monetaria, y la estableció en 7.95, me parece, ¿verdad? Y 8.25 la otra tasa de interés. ¿Cómo evalúa usted esta medida de la Junta Monetaria anunciada por el Banco Central? Si piensa que puede ser positiva para continuar el proceso de consolidación del crecimiento económico. Yo creo que fue una decisión prudente en el contexto internacional, porque los grandes mercados, nuestros grandes socios comerciales y políticos todavía insisten en el tema de los aumentos de la tasa de interés. Yo tengo mis reservas de en qué medida eso es finalmente conveniente, y ojalá la pausa sea una ralentización para comenzarlas a bajar, porque el aumento de la tasa de interés frena el proceso productivo, porque nadie pide prestado para invertir en renglones productivos. Cuando tú tienes una tasa de interés
que de política monetaria es del 7 al 8%, pero el gobierno dominicano paga 10%, los bancos te pagan mejor. El que tiene dinero dice, bueno, yo mejor prefiero comprarle bonos al Estado y no invertir porque no quiero tener riesgo. Y los bancos también prefieren tener como un gran cliente que es el Estado, que además a lo mejor tiene la garantía ilimitada del Estado, están asegurados porque así no tienen que pueden llegar a acuerdos financieros como el que llegaron ahora para que los impuestos sean adelantados y no tener que pagarlo en el futuro. Pero no es lo mismo tener un gran cliente que te pida prestado 100 millones de pesos que prestarle a 100 productores pequeños o 100 productores de 1 millón. Entonces la comodidad del sistema financiero perdóname la redundancia, se ha acomodado a una política de altas tasas de interés que debe ser, a mi juicio, revisado. Y sobre todo, que los subsidios que pudieran compensar ese aumento de la tasa de interés, como es en Estados Unidos, que se subsidien las tasas de interés a los productores, aquí los subsidios van a los consumidores. Aquí tenemos el bono agua, bono luz, bono educativo, bono yo no sé qué, la tarjeta solidaridad, comer es lo primero, que son todos subsidios al consumo, que estimulan el consumo, no estimulan la producción. Si, por ejemplo, las tasas de interés fueran altas y el gobierno dispusiera, bueno, mi política de subsidio va a estar dirigido a subsidiar la producción, como hacen en Estados Unidos, que subsidien la tasa de interés cuando es alta, que por eso son tan competitivos en muchos renglones de la economía, incluyendo en los renglones del Tratado del Acuerdo de Libre Comercio, del DRCAFTA, que estamos a punto de llegar a un conflicto con relación a la producción arrocera que pudiera afectar nuestra economía. Ingeniero, sin lugar a duda que el turismo es una de las patas fundamentales de la economía dominicana. Y hemos visto con extrañeza cómo el gobierno central, a través del reajuste y del presupuesto complementario, a este sector tan importante de la economía, en vez de estimularlo, darle recursos, lo que hace es que le quita. Se le quitaron aproximadamente 3.300 millones de pesos en un año, donde el ministro tiene la intención, hablo de David Collado, de que lleguen 10 millones de turistas en el país. Sin embargo, en un año preelectoral, perdonando la redundancia, la presidencia de la República se aumenta en 5.000 millones de pesos. No hay una dicotomía entre un caso y otro, y la oposición política cree que ese aumento por parte del Poder Central, Poder Ejecutivo, en 5.000 millones de pesos, son dineros que pueden utilizarse para políticas clientelares o políticas asistencialistas, pero que en el fondo serán políticas clientelares. ¿Su parecer al respecto, ingeniero? Bueno, siempre hay esa tentación. Digo, hay dos aspectos en tu pregunta. Primero, el uso del dinero por parte del presidente, y segundo, el sacrificio al sector turismo. Con relación a lo primero, yo creo que hay una tentación por parte de los gobiernos de turno de utilizar el dinero para la reelección. Yo creo que en eso la oposición tiene que moverse. Estoy un poco reescribiendo mis memorias y recuerdo que en el año 70 yo mi formación política es social cristiana. En el 70 los socialcristianos no estábamos fusionados con el Partido Reformista. Y me puse a releer planteamientos, exigencias que nosotros le hacíamos a Balaguer para evitar que se produzcan ese tipo de situaciones. Evidentemente eso es una tentación que hay que estar vigilante, y ojalá la oposición política se plante y en el Congreso tome una decisión que modere esa pretensión y esa tentación de utilizar los recursos públicos, que si nos llevamos de las palabras del presidente, que por cierto originaron un titular de primera página en el periódico de hoy, de que no quiere que se gasten los recursos en la política. Si eso se cumple, la democracia dominicana daría un gran paso hacia su perfectibilidad. Con relación al turismo, el turismo es un sector rentable.
no es un sector que necesita, amerita asistencia. Yo creo que no conozco en detalle los renglones que se van a sacrificar, pero uno puede suponer que la publicidad, y yo veo bastante publicidad como está ahora, pero la mejor publicidad es un turismo satisfecho de la alimentación, un turismo satisfecho de la seguridad ciudadana, un turismo satisfecho de que pueda disfrutar las playas y que no haya, por ejemplo, problemas ambientales, medioambientales, el sargazo o lo que sea. Yo pienso que lo que le llaman, para utilizar el eufemismo contemporáneo, el turismo es un sector transversal, o sea, que tiene otros sectores que son los que lo alimentan, que son los que deben ser atendidos, como por ejemplo medio ambiente, seguridad ciudadana y producción alimentaria, para no tener que satisfacer a los turistas con productos importados. Vamos a una pausa comercial. En cuestión de segundos estamos de regreso con su matutino Su Mundo. Conversamos con el ingeniero Guillermo Caram, ex gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Usted no se mueva. En cuestión de segundos estamos de vuelta. Con su espacio matutino Su Mundo, en esta interesante entrevista con el ingeniero Guillermo Caram, es gobernador del Banco Central, es secretario técnico de la presidencia. Le paso la palabra a mi compañero José Tomás, que tiene alguna cuestionante para el ingeniero Guillermo Caram. Muchas gracias, Suero. Ingeniero, antes de irnos a la pausa, usted hablaba de la reformulación del presupuesto, o sea, la modificación a la ley 366 que establece el presupuesto general del Estado del 2023. Al someter esa reformulación del presupuesto, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, explicaba que esta reformulación tiene por objetivo, está basada, fue propuesta o tomada en cuenta precisamente por la disminución de la demanda, el entorno económico internacional, y entonces él considera necesario implementar medidas fiscales para estimular la actividad económica en la República Dominicana. Ese nuevo proyecto de presupuesto establecería un gasto de capital de 193.186.1 millones de pesos, lo que representa un 2.8%, pero además eleva a 3.2% del Producto Interno Bruto el déficit fiscal. Esto plantea obviamente la necesidad de mejorar el sistema de tributación en la República Dominicana, aumentar la recaudación sin necesidad de aumentar la tasa impositiva. Ojalá y así sea lo último, pero yo temo que a donde debe llevar, a lo que va a llevar es a más endeudamiento, porque encuentro que el gobierno a veces se ha endeudado hasta sin necesitarlo. Y disculpa una cosa, entonces eso es una política de endeudamiento irresponsable. Si se ha endeudado, no quiero usar calificativos, adjetivos calificatorios, pero la realidad es que el gobierno ha tomado más préstamos que lo que aparentemente se necesita, quizás por el temor, como algún defensor dijo, bueno, que con la crisis internacional es mejor tener el dinero en mano agarrado, pero ese dinero está devengando intereses que es cada vez mayor. Y es más, te digo algo, no solamente el gobierno está tomando prestado más de lo que necesita, sino que está amortizando menos de lo que debiera, pero está pagando más intereses con relación a lo que presupuestó originalmente. De manera que ojalá y sea a una revisión fiscal para revisar el sistema de recaudaciones, pero ya eso lo hablamos en la parte anterior del programa, para eliminar la evasión fiscal, que no hay otro camino que simplificar el sistema tributario.
y bajar las tasas. Bajando las tasas la gente fluye más, se pone, paga con más gusto, se ve que no se siente castigada. Y si eso tú lo acompañas con un mejoramiento del gasto, se siente estimulado porque lo que paga lo recibe en servicio. Pero volviendo a la introducción del presupuesto, yo estoy de acuerdo con las preocupaciones del gobierno. Tú no usaste la expresión, pero en el texto del Ministerio de Hacienda habla en vista de la desaceleración económica. Y eso es importante que el gobierno lo admita, aunque a veces lo admite, lo verbaliza, pero no lo internaliza. O sea, a veces oigo a funcionarios hablar o actuar como si la economía tuviera el ritmo de crecimiento que venía observando hasta el 2021. Pero ahora vemos que se verbaliza que la admisión de que hay una desaceleración económica. Bien, eso es aplaudible. Lo que yo no veo es que con lo que están proponiendo van a lograr la activación económica. Porque, bueno, dicen que van a aumentar el gasto de capital para activar la economía, pero resulta que el nivel presupuestado al 28 de julio del pasado, de este año, el nivel presupuestado de gasto de capital solamente se cumplió en un 80%. Entonces, ¿para qué tú vas a aumentar lo que ni siquiera estás cumpliendo? Entonces, no es un problema presupuestario, es un problema de administración presupuestaria que yo entiendo que el gobierno debe abordar. Lo mismo que por el lado de los ingresos. Los ingresos, bueno, han crecido al mismo ritmo de la economía. Probablemente a principios del gobierno crecieron a un ritmo mayor, pero uno nunca sabe con estos subterfugios financieros que a veces utilizan las autoridades, cómo lo computan. Porque, por ejemplo, cualquiera pudiera decir que el aumento de ingresos que se va a tener es por los 25,000 millones de pesos que van a recibir de adelanto por parte de los bancos. Pero bueno, un adelanto es un adelanto. O sea, yo te voy a adelantar esto y después lo voy a deducir de lo que te tendría que pagar. Entonces, eso no deja de ser otro endeudamiento, una hipoteca. En el fondo es una hipoteca de los tributos que se está adelantando. De nuevo caemos en el cultivo, en la cultura del endeudamiento excesivo por parte de las autoridades. Porque también en esa ejecución presupuestaria hubo siguiendo el esquema de gobierno, no siguiendo el esquema reformista, ¿no? Siguiendo el esquema reformista del gobierno presente o de los gobiernos presentes, hubo un superávit en la cuenta corriente presupuestaria, o sea, fue positiva la diferencia de ingresos menos gastos. Entonces, no entiendo por qué aumentar las recaudaciones. No sé si por nuevos tributos, no he visto el texto, o si es por los 25,000 millones, que no deja de ser una hipoteca de los tributos que tienen que pagar las entidades financieras. Ingeniero, el pueblo llano en la calle, que no entiende mucho de economía, y quizás hasta uno mismo, no entiende, y aprovechando que hay un técnico aquí de la capacidad y sapiencia suya, a ver si nos explica. Si el gobierno tiene dinero guardado, suficiente, ¿cómo es que cede por encima de los 60,000 millones de pesos para el encaje legal de los bancos, teniendo dinero propio? Y de repente entonces le cede este dinero a las entidades de intermediación financiera y termina endeudándose, pidiéndole que de esos mismos 60,000, entiendo yo, le pasen 25,000 como adelanto de impuestos. ¿No hay una dicotomía en esa política? Bueno, yo no diría que es una dicotomía, pero hay una turbación, ¿no? Hay algo que no está claro, porque indudablemente hay que diferenciar. El encaje legal es algo imprescindible para la sanidad del sistema financiero. Tú no puedes sacrificar, tú puedes liberar parte del encaje si es que la dedicas a actividades productivas, que ha sido la intención del Banco Central. Pero bueno, al fin y al cabo hay un problema de caja, como se dice popularmente, el dinero es fungible.
O sea, cuando tú tienes un peso en tus manos, tú no distingues si ese peso es producto de tu trabajo o producto de una deuda o de una propina. Y entonces, al fin y al cabo, se utiliza para los fines que tú quieras. Yo creo que para una mayor transparencia, me parece que eso debió evitarse, porque todavía no veo claro que el gobierno necesite adelanto financiero si tuvo un superávit en la cuenta corriente y si además se ha endeudado más de la cuenta, porque las propias cifras lo demuestran. Se ha recibido más dinero que lo que se presupuestó originalmente. Usted prácticamente respondió parte de la cuestionante que le voy a hacer. Este gobierno lleva un ritmo de endeudamiento de 10.000 millones de dólares anuales, lo que se proyecta a 40.000 al final de la gestión de Luis Abinader el próximo 16 de agosto del 2024. En términos de nuestro aparato productivo, vamos a decir industria mediana y liviana, nuestro país exporta muy poco. No le aportamos valor agregado a una serie de productos que preferimos venderlo al granel y no lo industrializamos. ¿De dónde sacará la República Dominicana, proyectando la deuda hacia el 2024 en 35.000, 40.000 millones de dólares, más la deuda que tiene anteriormente, para pagar y amortizar capital e interés? Entonces eso significará, entiende uno desde aquí, que por cada peso que produzca el Producto Interno Bruto, llegaremos a comprometer entre capital e interés de la deuda interna y externa por encima del 85 a 90 pesos, ingeniero. Bueno, ese es precisamente el problema del endeudamiento. Hoy tenemos un endeudamiento de un 62% de lo que producimos. En el caso hipotético que se produjera un acontecimiento internacional, los acreedores pudieran requerirnos el 62% de lo que producimos. Es decir, que si tú produces 100, te van a pedir 62. Entonces nada más te quedaría 38. Ahí es que vienen las consecuencias en la prestación de servicios y en la satisfacción de necesidades de la gente. Por eso hay que ponerle atención. Por eso el Fondo Monetario incluye en su último reporte oficial, no en lo que están circulando ahora, que fueron 3 técnicos contratados por el fondo que hicieron una comparación con la economía de otros países, de que tenemos una potencialidad mayor, ¿no? Pero el informe del directorio del fondo propicia una reforma fiscal para una disminución de la deuda, y lo dice textualmente, y sobre todo que tenemos, no podemos olvidar, bueno, nosotros, ¿por qué fue la ocupación militar en el siglo pasado? La primera, porque los americanos vinieron y se metieron en la aduana primero para garantizar las recaudaciones y poder pagar la deuda. ¿Podría eso ser posible a futuro? Bueno, en estos tiempos hay otros mecanismos más elegantes, más elegantes, y sobre todo en una perturbación internacional, porque estamos viviendo un mundo complicado que tú no sabes en qué medida. Mira, por ejemplo, la situación haitiana, cómo las potencias están manejándose con un comportamiento sigiloso, y el caos que hay en Haití, ¿cómo piensan resolverlo? Con Kenia. Entonces, la forma, los hilos de aquella figura del padrino que se están manejando internacionalmente, tú no tienes todo en tus manos para conocerlo, y para eso lo mejor sería la prudencia en el manejo fiscal, la prudencia económica y la prudencia en el endeudamiento, de manera que tú puedas tomar las decisiones políticas y las decisiones económicas en función del interés nacional y no en función de los intereses y las presiones
los acreedores. Doctor, ingeniero, ¿cuál sería el mayor peligro para la República Dominicana, para la sostenibilidad y la estabilidad de la economía, si no suscribimos rápidamente el pacto fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? Yo diría algo más que suscribir el pacto, ejecutar la reforma fiscal. El peligro es que se siga en esta fiebre de gastos, de que se esté gastando más de lo recaudado, que para invertir tengamos que endeudarnos, que el gasto se esté dirigiendo hacia los subsidios que van creando una población dependiente, van inhibiendo la capacidad de emprendimiento de la persona, porque todo el mundo se está acostumbrando a una ayuda estatal, a un subsidio, a un bono, y la cultura de laboriosidad tradicional del dominicano de trabajo, la capacidad de emprendimiento se va perdiendo y entonces va afectando el sistema económico y puede evidentemente traducir problemas serios en el futuro. El ingeniero Guillermo Carán no es solamente un economista de fuste probado, es gobernador del Banco Central, como hemos señalado, es secretario técnico de la presidencia, sino que también es dirigente político. Entonces se van a dar una serie de eventos en la República Dominicana que prácticamente están a la puerta. Y nosotros quisiéramos saber de parte del ingeniero Carán su posición en función del rol que puede jugar el Partido Reformista Social Cristiano con mira a las alianzas, si van solos, si llevan candidatura, y la posición de algunos connotados dirigentes del Partido Reformista, como es el caso de Johnny John, secretario general de la Liga, que dijo que él ve con buenos ojos que se haga una alianza con el PRM. ¿Comparte el ingeniero Carán estos juicios de valor de Johnny John? Bueno, yo creo que hay que admitir que la incidencia del Partido Reformista en los destinos nacionales se ha perdido. Yo creo que no incide nada un acuerdo del Partido Reformista. Aquí el panorama, a mi juicio, está claro, como te dije en una parte anterior del proceso, y hasta cierto punto es un lujo que tengamos que decidir entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Y ojalá incluso entre ellos hagan algún tipo de acuerdo para gane el que gane, encauzar la nación en una forma más compatible con las necesidades nacionales y con las urgencias del pueblo dominicano. Pero todos los demás partidos periféricos yo creo que van a buscar su sostenibilidad, su supervivencia al margen del interés nacional. El interés nacional está apostado en esas dos personas. Si antes nos quejábamos recuerdo en el siglo pasado, bueno, cualquiera diría ya yo tengo un siglo, ¿no? Pero en el siglo pasado que el problema de la política era la polarización, Balaguer-Bosch primero, Balaguer-Peña Gómez después, Bosch-Balaguer. Bueno, ahora estamos en una situación igual, una polarización. Y estos son, a mi juicio, los protagonistas que van a determinar la suerte del país. Los temas centrales de la campaña, ingeniero, desde su perspectiva, obviamente el tema económico no lo podemos soslayar. Los temas básicos fundamentales de la campaña, por ejemplo, el tema de la seguridad nacional, el tema de la migración, que este gobierno le ha entrado duro. Luis Abinader ha tenido una postura bien fuerte en todos los escenarios internacionales. ¿Cuáles serían esos temas básicos fundamentales a los que debe dedicarle ya tú has dicho tres. Diligencia política. Tú has dicho la seguridad ciudadana, tú has dicho el tema, la situación haitiana, le agregaría el medio ambiente. Aquí nos estamos descuidando y no estamos tomando la seriedad debida, los problemas ambientales. Mira ahora, en Panamá tuvieron que limitar el número de barcos que pasa por el canal porque no hay suficiente precipitación para mantener el nivel de agua del canal, y eso
tiene efectos económicos. Yo creo que hay que volcar la prioridad económica, el gasto público, la prioridad del uso de los recursos hacia la agricultura. Y alrededor de todo eso está la institucionalidad del país, que creo que todavía falta mucho por hacer. En las próximas días, semanas, el presidente Luis Abinader cumple 3 años en el poder. Y como se perfila, irá a la repostulación. Y probablemente la población, y sin que sea probable, le está pidiendo al presidente que haga cambio en su gabinete y de algunos colaboradores. Si el presidente llamara a Guillermo Carán al servicio activo, ¿estaría presto a servirle a la nación desde un puesto público? Por supuesto, yo apoyé, y con esto no estoy ofreciéndome, yo estoy muy bien como estoy, tengo libertad de pensamiento, de actuar, pero yo me siento comprometido con el presidente Abinader. Yo lo apoyé en el 12 como vicepresidente, lo apoyé en el 16, lo apoyé en el 20, y mis críticas son para tratar de que haga un buen gobierno que garantice que él pueda ganar las elecciones en el 24. ¿Lo ha llamado para consultarle en algún tema económico? No, hemos conversado en lugares públicos se hayan encontrado. No, privadamente, hemos conversado, pero por supuesto me tengo que reservar las temáticas conversadas. O sea que creo que todo eso tiene que conducir a que uno actúe en función del bienestar nacional. Su valoración final de este tramo del gobierno de Luis Abinader. Bueno, te lo dijo al principio, yo creo que tenemos país, no tenemos la crisis que están sufriendo otros países, tenemos dificultades que hay que resolver y la tendrán que resolver los gobernantes, que el voto popular, que la consulta popular emane en el próximo año. Así llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias al ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, ex secretario técnico de la Presidencia. Gracias al abogado Leonardo Suero por acompañarnos en esta entrevista. A ustedes, amables televidentes de El Matutino Su Mundo, quédense ahí porque en cuestión de segundos estamos de vuelta con ustedes después de esta pequeña pausa comercial. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Matutino Su Mundo, de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Somos la disrupción de la televisión moderna. Somos televisión global. Y aquí, en Multimedios Su Mundo, no callamos ni ocultamos la verdad. Señores, a propósito de que el presidente por fin dio la noticia que todo el mundo esperaba de su opción por la reelección, hemos mandado Multimedios Su Mundo a las calles a nuestra periodista estelar Vanessa Valdés a preguntarle a la gente qué le parece. Adelante, Vanessa, cuéntanos, ¿cómo anda eso por ahí? Saludos, buenos días, les saluda Vanessa Valdés. Estamos ubicados en la avenida Máximo Gómez, esquina 27 de febrero, donde vamos a estar conociendo la opinión del pueblo dominicano sobre la repostulación del presidente Luis Abinader para asumir el cargo nuevamente de la presidencia para los próximos comicios electorales. El mandatario, pues, tal y como aseguró, despejó la duda de todo el pueblo dominicano y los partidos políticos de anunciar su reelección para asumir nuevamente el cargo de la presidencia. Vamos a conocer la opinión de los ciudadanos en esta mañana. Buenos días, caballero, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Alcibiades Matos. Alcibiades, mire, el presidente Luis Abinader se religió en el día de ayer durante un video en las redes sociales, lo colgó. Su opinión al respecto, ¿se lo esperaba y si lo apoyaría? Eso se podía esperar, pero no sé por quién vaya a dar el voto. ¿No sabe todavía? No, todavía. Bueno, pues eso viene más atrás. Muchísimas gracias, Alcibiades. Vamos a seguir escuchando la opinión. Vamos a ver la opinión de este joven. Buenos días, joven, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cuál es su nombre? Leonardo. Leonel, ¿qué opina usted sobre la reelección del presidente Luis Abinader? ¿Lo esperaba? En verdad sí, yo me lo esperaba, en verdad. ¿Votaría por él? Honestamente no. Muchísimas gracias, caballero. Vamos a seguir encuestando a los ciudadanos que como cada mañana, como pueden ver aquí, en esta parada de la Onza, al salir
a Juan Pablo Duarte, pues están aquí para abordar su respectivo transporte. Buenos días, transportista, ¿cómo está usted? Nos sentimos bien en estos momentos, gracias a Dios. Bueno, mire, su opinión sobre la reelección del presidente Luis Abinader. Un palo a reelección. Eso creo que es lo mejor para el país, porque el país necesitaba un presidente como Luis Abinader, transparente. ¿Se lo esperaba? Todo el mundo no esperaba que se iba a tirar, pero se tiró. Creo que es lo mejor que le puede pasar al país ahora mismo. Porque como estaba el país, 20 años en un gobierno cogiendo préstamos, hundieron toda la empresa del Estado, y Luis Abinader es transparente, creo que puede sacar el país de la flota. Muchísimas gracias. Usted es Víctor Antonio. Víctor Antonio Ortiz de Castillo. Muchísimas gracias, don Víctor. Vamos a seguir encuestando a los ciudadanos. ¿Qué opina sobre la reelección del presidente Luis Abinader? Buenos días, caballeros. ¿Cómo están ustedes? Caballero, su nombre. Francisco de la Cruz. Señor Francisco, ¿qué opina sobre la reelección del presidente Luis Abinader, que ayer anunció su repostulación a través de un video difundido en sus redes sociales? Bueno, él tiene derecho a reelegirse. Lo que yo le digo que yo no sé si él gane. Eso es lo que yo no creo que lo vaya a ganar. ¿Esperaba que él se repostulara? Claro. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía eso, que él se iba a repostular. O sea, no fue una sorpresa. No era sorpresa para nadie. Todo el mundo sabía eso. Muchísimas gracias, caballero. Bueno, señora, han estado escuchando la reacción de los ciudadanos sobre esta repostulación del mandatario. Vamos a seguir escuchando nuevamente a los ciudadanos del Distrito Nacional. Buenos días, caballero, ¿cómo está usted? Dama, ¿qué opina sobre la reelección del presidente Luis Abinader? Caballero, buen día. ¿Qué opina sobre la reelección del presidente Luis Abinader? ¿Lo esperaba? No. Bueno, el caballero está sin palabras. Yo voy a culminar mi transmisión en vivo desde aquí, desde la avenida Máximo Gómez, esquina 27 de febrero. Para los que están sintonizando el matutino Su Mundo en estos momentos, cabe destacar que los ciudadanos encuestados en el Distrito Nacional esperaban la reelección del mandatario. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Vanessa Valdés, por el reporte, señores amigos y amigas. Díganme, compañeros y compañeras. Bueno, allí está la opinión, ¿verdad?, de la población diciendo su respectiva posición con relación a la reelección del presidente Luis Abinader en el día de ayer, que ya era el dato más esperado, pero algunos dicen que sí, otros dicen que no, están indecisos. Bueno, lo cierto es que esta decisión anunciada por el presidente de la República, Luis Abinader, aunque todo el mundo se lo esperaba, como bien dice la gente en las calles, todo el mundo estaba seguro de que Luis Abinader iba a optar por un nuevo periodo, optar porque la responsabilidad o la decisión de escogerlo nuevamente reside en el pueblo, que deberá expresarse en las elecciones del nivel presidencial y congresual que están pautadas, como sabrán ustedes, para el 19 de mayo del año venidero, porque el 18 de febrero serán las elecciones municipales. Entonces, lo que sí ha sorprendido es que Luis lo haya hecho antes de los 2 días que habían puesto, que era primero, decían que lo iba a hacer el día 15 en un acto de Santiago, y después informaron que lo haría en un acto que está previsto para Cabo Rojo en Pedernales el mismo día 16, el día en que celebramos el aniversario de la restauración de la República. Habrá que esperar entonces en el día de hoy, porque vendrán las reacciones de los partidos políticos de oposición, y estamos seguros que va a ser el tema principal de análisis, de comentarios, no solamente a nivel de los programas de análisis y opinión, sino también a nivel del liderazgo político nacional, porque ya al fin y al cabo están visualizadas las cabezas de la boleta presidencial, porque en la Fuerza del Pueblo es indudable que va a ser el candidato presidencial Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente, Abel Martínez por el PLD, que fue el ganador de la consulta hecha por ese partido para ver cuál de los que contendieron por la candidatura presidencial tenía mayor nivel de aceptación, y resultó ser Abel Martínez. Y ya con Luis Abinader entonces completamos
las caras visibles de las candidaturas de los tres partidos mayoritarios del sistema. Pagar el milloncito, Marino. Mayra, claro que sí. Eso es una transferencia. Por supuesto que sí. Hay que vivir el proceso. Ay, pero eso es muy costoso, compañero. $1 millón por una candidatura. Vivir el proceso como manda la ley y los reglamentos internos del PRM. Y como dijo el ciudadano, un palo la reelección. Es indiscutible que sigue el presidente Luis Abinader. Si bien hay algunas personas indecisas, como es natural, pero Luis Abinader ha sido eficiente, transparente, honesto y un hombre que ha modernizado el Estado y la forma también de cómo hacer esos anuncios públicos. La gente atenta a lo que pasará en los próximos días. Marino. Qué bueno, ¿no? Y reconfirmar para el pueblo dominicano, reconfirma con esta afirmación que la mayoría de los políticos dominicanos son habladores toditos, porque así pasó con Danilo, que no hay que reelegirse después. Se tragó Danilo un tiburón podrido. ¿Y qué es lo que tiene Palacio? No, que la sillita gusta, como dijo Hipólito. Hipólito decía lo mismo, y dice, ay, me está gustando el cariñito. Y entonces ya el pueblo confirma que los presidentes de este país, esos candidatos, son habladores toditos, que ya la gente no les cree, pero también la gente tiene la oportunidad, señores, de poder premiar o castigar con el voto. Entonces, Luis Abinader nos ha dado la oportunidad como país que lo premiemos o que lo castiguemos. No sé. ¿Lo premiarán? ¿Tú crees que lo premiarán? Claro que sí, por supuesto. Una de las dos, sí. Ahí vamos las encuestas sobre un 50%, y yo creo que la gente se va a entusiasmar una vez más con la candidatura de Luis Abinader y que seguirá siendo nuestro presidente. Tú sabes que yo sí creo en sentido general, compañeros, que el país, tanto para las presidenciales y también para las municipales, tenemos que ir cambiando la mentalidad. ¿En qué sentido? De que nosotros tenemos que exigir más propuestas, más ideas. ¿Qué usted va a hacer por mí? Y dejar ese clientelismo, que ustedes ven siempre que la compra de la cédula, del picapollo, del ron. Y ya la población creo que tenemos que ir cambiando eso, porque hemos visto todo lo que está pasando tanto en el Congreso, en las alcaldías, que incluso lo conversaba detrás de cámara con Marieli, sobre lo que estamos viendo, los productos. O sea, cuando digo los productos, digo ya los candidatos. Ya, en sentido general. Entonces, la población ya debe de ir cambiando eso, porque verdaderamente necesitamos llevar buenas propuestas, tanto a la alcaldía, diputados, senadores, presidentes también, y todo eso viene de la mano con las propuestas y los proyectos que traen a favor de la población dominicana. Es lo que yo entiendo al final del encuentro. Es así. Hay que ver también cómo estará la composición del padrón general de electores, de las personas que estarán habilitadas para votar. El padrón, la última vez que la Junta cortó a junio de este año, estaba en unos 8.7 millones de ciudadanos que están habilitados para votar. Va a subir un poco más, serían 8.8 o quizás de electores para votar en las elecciones municipales y las presidenciales y congresuales. El padrón del PRM tiene más de 3 millones, ¿no es? Sí, pero ahí apareciste tú y aparecí yo y todito estamos ahí, Danilo Medina. Ahí han metido gente, señores. Lo están tratando de limpiar ahora, pero mire, eso es fuerte. Yo me estoy sobando la mano. Yo me estoy sobando la mano porque Luis me va a dar la oportunidad de votar en contra de él. Bueno, y de contra de su decía sobre la composición del padrón general de electores que las personas entre 35 y 76 años son la mayoría, son alrededor de más de 4 millones de ciudadanos habilitados para votar. Pero además los jóvenes entre 18 y 35 años son más de 2 millones y los electores que están en la edad económicamente activa son más de 4 millones de electores. ¿A qué nos lleva eso? Bueno, que los candidatos políticos van a tener que emplear más a fondo para hacer una campaña propositiva, una campaña no centrada en la política clientelar como estamos acostumbrados, porque la población mayoritaria es una población que da un voto más pensado, más razonado, un voto menos emocional. Entonces es gente que hay que ir a convencer con propuestas, con proyectos y con acciones que vayan a apuntalar el desarrollo, a hacer más consistente el crecimiento económico, pero además que ese crecimiento económico sea mejor distribuido y que llegue más beneficio de ese crecimiento económico a los sectores social y económicamente más vulnerables.
Entonces, podemos esperar una campaña más centrada en el debate de las ideas, una campaña más centrada en las propuestas programáticas, pero para tocar y para erradicar temas tangibles y necesidades acumuladas por años en la República Dominicana. O sea que se abre una mayor posibilidad de una campaña más centrada en el debate de las ideas que en las retractaciones y las diatribas, como estamos acostumbrados nosotros en los procesos electorales históricos en la República Dominicana. Tú sabes que ha cambiado mucho y que también, por ejemplo, y lo vimos en las pasadas elecciones, mira cómo la ciudadanía salió a protestar a la Plaza de la Bandera exigiendo, aunque hay algunos que están nombrados ahora, pero bueno, de todo se ve en la viña del Señor. Pero vemos, por ejemplo, cómo salieron a protestar, incluso le dieron su voto de castigo al PLD, porque ya no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo, no, se sale y ustedes entran. O sea ¿Tú te estás refiriendo a cuando fueron suspendidas las elecciones? Municipales, exacto, sí, que salieron a protestar, que muchos de los que salieron a protestar están actualmente nombrados en el gobierno, pero bueno, son de las tantas cosas que se ven. Pero hay otros que sí salieron, Marino. Y entrenamos hoy una compañera. ¡Ay, sí! Que estamos felices con bueno, ella. Ya hay que despedir el programa, señores. Bueno, pero déjenme decir, para cerrar, claro, más propuestas y menos cartelones, menos anuncios, menos avisos, y que sea una demanda de la sociedad, que la gente siga culturizándose, creando conciencia de que debemos exigirle a la clase política, indistintamente del color partidario, pues que diga qué propone para seguir transformando el país. Compañeros, ha sido un placer compartir con ustedes en este espacio matutino Su Mundo. Agradecerles a todos ustedes el favor de su sintonía. Nos vemos mañana nuevamente por aquí a las 7 de la mañana en su matutino Su Mundo. Así es, hasta mañana, feliz inicio de semana. Cuídense, feliz resto del día. Bye bye. Bye.